Esta mañana de martes, en Cara a Cara, platicamos con Marta Elia Naranjo. Ella será la encargada de un nuevo comité. Será la presidenta del Comité de Vigilancia del Instituto de Pensiones de Jalisco, del polémico Instituto de Pensiones de Jalisco. Platicamos unos minutos con ella. Y se sienta aquí en esta mesa el exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña. Tenemos muchos temas que platicar con él. Ramírez Acuña fue, usted lo sabe, gobernador, fue secretario de Gobernación en el sexenio de Felipe Calderón, aspiró a la presidencia del PAN. Digamos que Ramírez Acuña lo ha sido prácticamente todo en política, por lo tanto conversaremos con él. Y como todos los martes, Justicia Abierta, en este caso, Jorge Torres aborda el tema de una nueva legislación, que es el registro de deudores alimenticios, es decir, de los que deben alimentos posterior al divorcio. Son las 9 de la mañana con 6 minutos y hasta las 10 estamos en Cara a Cara. En esta mesa dialogan todas las ideas, se genera la noticia y se dicen las cosas. Cara a Cara, la información clara y precisa en voz de sus protagonistas. Cara a Cara, con Enrique Tusain. Pensiones VIP para políticos y funcionarios públicos que se retiran con ingresos que superan los 100,000 pesos. Inversiones de alto riesgo que no tienen rentabilidad para los trabajadores, desde hoteles hasta villas panamericanas que no significan o simbolizan ningún beneficio para las pensiones de los trabajadores, compras fraudulentas de medicamento que está investigando la Fiscalía Anticorrupción. Podríamos pasar un programa entero describiendo todos los excesos, todos los posibles casos de corrupción que han aparecido en el Instituto de Pensiones de Jalisco. Y bueno, ayer en rueda de prensa se instauró el Comité de Vigilancia del Instituto de Pensiones del Estado y Marta Elia Naranjo será su presidenta por los próximos 3 años. Marta Elia, muy buenos días. Buenos días, Enrique, a tus órdenes. Gracias por recibirnos esta comunicación. Marta Elia, ¿qué funciones va a tener este Comité de Vigilancia? Bueno, lo esencial es vigilar, supervisar, coadyuvar a que el dinero de los que ahí aportamos sea bien utilizado, pero algo muy elemental es poder estar vigilantes y ser garantes de que ese dinero sea bien invertido, ¿no? Sea bien manejado y sobre todo con transparencia, Enrique. Que sea bien invertido, es decir, no solamente ustedes van a tener posibilidad de definir proyectos, de definir qué inversiones se llevan con el dinero de los trabajadores, o simplemente supervisan lo que el Consejo de Administración decide. No, nuestra facultad será ser coadyuvantes en las decisiones de gran relevancia como esta que acabas de mencionar. Yo creo que lo más delicado es precisamente el recurso que pueda garantizar un retiro digno de todos nosotros. Es decir, como me dices, coadyuvantes, que ustedes no tomarán la decisión. La decisión seguirá cayendo en el Comité de Inversiones. No, será de manera consensada, porque es un órgano técnico que en este momento depende o está es vinculante a la dirección general. Pero una vez que se den los tiempos para la reforma, tendrá que ser, está contemplada más bien en la próxima ley de pensiones del Estado, que es lo que nosotros estamos solicitando, para que tenga también sus propias facultades y exactamente podamos estar hablando como de iguales con el propio Consejo de Administración. Pero en este momento no tienen esas atribuciones. En el reglamento, es decir, en letra lo tenemos, sí, pero finalmente seguimos vinculados a la Dirección de Pensiones. Quiero ser como más clara. Indistintamente de que jurídicamente o no pudiéramos estar en el marco legal o con esas atribuciones, nosotros creo que debemos de tener la calidad moral para ser vigilantes. Y yo te lo digo desde mi
responsabilidad, Enrique, pues lo Sí. que no estemos de acuerdo, pues no lo vamos a aprobar y tengamos que hacer lo que tengamos que hacer y decir lo que tengamos que decir. Pero Nosotros digamos lo que no vamos- pueden bloquear o vetar ningún proyecto. Ustedes pueden decir que no están de acuerdo en el comité de vigilancia, Sí lo pero podemos sí. decir y lo podemos asentar en actas. Lo podemos asentar Sí, en por eso, actas. pero me refiero a que la facultad de definir los proyectos en donde se invierte el dinero de los trabajadores sigue siendo el comité de inversiones. Sí, hasta este momento, sí. Nosotros sería supervisarlo y poder objetarlo o no. Ya meternos quizás en algo más profundo dentro de los temas jurídicos o de los alcances legales, quizás en este momento todavía no tenemos esa facultad, pero sin embargo estaremos ahí firmes, ¿no? Hay muchas maneras de inconformarnos, Enrique. Sí. Ahora, en ese mismo sentido, Marta Elia Naranjo, en este nuevo esquema, ¿qué impiden o qué le garantiza a los trabajadores del Estado que en este momento te están escuchando y que tienen ahí su dinero, fruto de su trabajo, sus ahorros? ¿Qué garantiza que no va a haber inversiones que han sido un fiasco, como por ejemplo las villas panamericanas, donde hay más de 300 millones de pesos de los trabajadores, lo que sucedió con una Bengoa quebrada en concurso mercantil y a pesar de eso se invirtieron recursos de los trabajadores? En este nuevo esquema, ¿qué garantiza que este tipo de inversiones no se van a realizar? ¿Qué garantiza? Pues la presencia de los trabajadores que en este momento estamos representando. Yo creo que fue una lucha de más de 10 años que nosotros estuvimos solicitando el que pudiéramos tener presencia y sobre todo aquellos que éramos los dueños del dinero, porque al final de cuentas todo el mundo le metía la mano, menos los que éramos los dueños. Sí. Y eso tiene que ser con muchísima responsabilidad, y te lo digo mi persona como presidenta en los próximos 3 años de este comité. Quiero que sepas que no es ningún halago para mí, sé que es una responsabilidad muy grande y sobre todo que me considero una persona que no tengo una mala trayectoria y muchas veces, y mucho menos he sido cuestionada por malos manejos de nada, ¿no? Entonces yo lo digo y lo reitero aquí en tu programa, yo no voy a ser comparsa absolutamente de nadie, y cuando yo vea que las cosas no están marchando como deben de hacerse, lo denunciaré y haré lo que tenga que hacer. Si es que después llegan representantes de los trabajadores a espacios de toma de decisión, Marta Elia, y se ponen de acuerdo con el gobierno. No. Aquí no hay acuerdos en lo absoluto. Jamás he negociado bajo la mesa. Nunca he negociado a las espaldas de mis compañeros. Y no lo voy a hacer ahora, después de 20 años, Enrique, de un trabajo que ya tenemos hecho. Además, creo que también mi retiro digno está en juego, no nomás el de mis compañeros. Marta Elia, sobre el caso de la Villa Panamericana, entiendo que había un contrato de compraventa con este consorcio de inversionistas que se llamaba Green Capital, que caducó el 31 de agosto. ¿Cuál es tu postura? ¿La Villa Panamericana se tiene que vender? ¿Tiene que haber vivienda en esta zona del Bajío? ¿Cuál es la postura de Marta Elia Naranjo? Es muy clara. Nosotros sí creemos que se deba de vender. Sin embargo, no quiero aventurarme, no quiero apresurarme en ninguna posición hasta no conocer el proyecto, a quién se le vende, cómo se le vende, y lo que sí tenemos muy claro es que no vamos a aprobar ningún proyecto que esté por encima de los demás ciudadanos, y estoy refiriéndome en el tema ambiental. Es decir, no van a aprobar ningún proyecto que tenga un impacto ambiental en el Bajío. Claro que no. Y las viviendas lo tienen. Pues necesitaríamos, te digo, conocer nosotros el proyecto, porque se han especulado tanto con la información, han salido 20 voces y todos son expertos y nadie le entiende. Entonces creo que es la gran oportunidad que tenemos el estar hoy en el comité de rendición de cuentas, precisamente conocer de primera mano este proyecto. Es decir, si ustedes identifican, tú como presidenta del Comité de Vigilancia del IPEJAL, identifican que hay un daño al medio ambiente en la zona del Bajío, ya sea a la parte forestal o a la recarga de agua, ustedes no aprobarían ese proyecto. No, claro que no. Decirte de paso, Enrique, que también nosotros estamos rodeándonos de asesores, de gente que lo sepa, que hable perfectamente el idioma que se habla en pensiones, sí, porque entenderás que son muchas aristas.
y bueno, nosotros en esa responsabilidad que entendemos y que tomamos con seriedad, pues debemos de hacer un trabajo como tal, ¿no? Marta Elia Naranjo, como siempre, gracias por tu tiempo. Al contrario, muchísimas gracias y un saludo para todos tus radioescuchas. Gracias. Buen día. Son las 9 de la mañana con 15 minutos. Ahí está el asunto. Está claro, el Comité de Vigilancia tiene facultades de supervisión, pero todavía no decide sobre los proyectos de inversión. Esas siguen siendo facultades, soberanía exclusiva del Comité de Inversiones. Entonces, pues bueno, siempre sirve un contrapeso, pero tiene que tener dientes esos contrapesos para que sean funcionales. Y sobre el caso de la Vía Panamericana, ahí está la declaración de la representante de los trabajadores, de los pensionados. Ningún proyecto van a aprobar que tenga afectación al medio ambiente. Está claro, esperemos que se mantenga Marta Elia Naranjo en su postura. Al corte está con nosotros el exgobernador de Jalisco, Francisco Ramírez Acuña. Son las 9 de la mañana con 19 minutos. Bueno, lo recuerdas bien, Francisco Ramírez Acuña fue gobernador de Jalisco en el periodo 2001-2007, fue secretario de Gobernación. Pues casi ha sido todo en política. Francisco Ramírez Acuña, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo has estado? Qué gusto saludarte y gracias por invitarme. Una disculpa antes que nada, iba a estar con ustedes hace un par de semanas, días, ¿no? Sí, 15 días. Y pues resulta que me hizo parte de las estadísticas, me llegó el dengue y entonces pues me tumbó, así que una disculpa, por favor. Eres entonces uno de los 6,000 casos contabilizados. Soy uno de los 6,000 casos y como comentábamos hace un momento, no es el que la oposición esté haciendo ninguna triquiñuela contra el gobierno. Tampoco es mentira que es el cambio climático. Es una irresponsabilidad del gobierno del estado de Jalisco que no ha fumigado al estado. Ahora, Francisco Ramírez Acuña, hay muchos temas para platicar. ¿Cómo te quedaste con el asunto Culiacán? ¿Cómo lo viste? A ti te tocó ser secretario de Gobernación, tocó la política de seguridad de este país. ¿Cómo viste el caso Culiacán? Y también los que dicen, esto es responsabilidad de Calderón. Calderón comenzó esto. Fíjate que el tema de Culiacán, la verdad que sí, primero me preocupa mucho. Me preocupó mucho. Y segundo, estoy muy molesto como ciudadano mexicano. Me preocupó mucho porque vi a una Guardia Nacional, a un ejército mexicano, no replegarse, sino entregar la plaza de una manera muy irresponsable. Yo discrepo de quienes dicen que falló la estrategia, que se apresuraron, etcétera. Y discrepo porque es el mismo ejército mexicano, son los mismos generales, son los mismos marinos, son las mismas autoridades que tienen experiencia por muchísimos eventos que han realizado en el país. Por supuesto que cada uno de los eventos tiene sus características específicas, pero en términos generales encuentras de que la estrategia es similar. Tienes que prever la retaguardia, tienes que prever los puestos, tienes que cuidar la ciudad. Bueno, pero no hubo estrategia. Por eso, un gran entorno que se tiene que cuidar para poderlo hacer. ¿Por qué hoy no se hizo? Si tienen experiencia en hacerlo muchas veces. Pues por el secretario de Seguridad, por Alfonso Durazo, Algunos ¿no? dicen que es porque el señor secretario de Seguridad quiso ponerse la estrellita y él ser el que estaba marcando la estrategia. Otros indican que porque fue apresurado y había que cumplimentar el deseo del gobierno de los Estados Unidos.
Otros dicen que porque les tenían tomada ya la zona en donde estaba la familia de los militares. Total, es una serie de datos no creíbles, de datos que me parecen falsos y que solamente vienen a encubrir la manera de cómo un presidente toma la decisión de manera incorrecta y hace que el ejército mexicano se postre ante los delincuentes. Entonces, sí falló la estrategia. Organizado. Sí falló la estrategia. Lo que porque quieras. decía, yo discrepo en que falló la estrategia. Lo que- Sí falló. Lo que quieras, pero en un momento dado son gente que sí saben hacer las cosas. Y entonces si falla, a veces es porque la haces fallar. Eso es lo que quiero decir. Y lo digo con todas sus palabras. Ahora, me preocupa mucho y me da mucha tristeza ver cómo se postró al ejército. Y me da mucha tristeza Pierde y credibilidad el mucho ejército. coraje, porque no se merecen eso nuestros soldados. Hoy por hoy nuestros soldados son instituciones serias, responsables, que les tenemos que dar todo el gran soporte. ¿Con qué vamos a poder hoy invitar a nuevos mexicanos a que entren a las filas del Ejército Nacional? Que se preparen. Nuestros marinos y nuestros soldados no son gente impreparada. Todos creemos que nomás sirven para llenar costales de tierra cuando se vienen los temporales, de ir a rescatar a los que se están por ahí sufriendo algún están en la calle desde etcétera. 2007. No son para hacer el plan DN3. El plan DN3 es un plus más del ejército para ayudar al pueblo de México, pero es un cuerpo sí especializado y que de una u otra manera mantienen, desde que ingresan al ejército, mantienen todo un proceso de preparación, tanto en su educación de tipo personal como en tema de armas, como en tema de recursos internacionales, para poder ir escalando. En el ejército nadie sube de puesto si no pasa un examen de conocimientos. Hay palancas, etcétera. No hay palancas. 12 años después, tú eras secretario de Gobernación, Sí. 12 años después de que inició la batalla contra el crimen organizado, ¿fue un error iniciar esa batalla en 2007? No, yo creo que fue un error el no hacer una revisión de estrategia. En ese momento, cuando el presidente Calderón toma la decisión y el Gabinete de Seguridad evidentemente estuvimos de acuerdo en aquel entonces, fue porque la solicitud del gobernador de Michoacán, Lázaro Cárdenas Batel, ahorita asesor del presidente de la ahora República. asesor del presidente, que Sí. no se ha visto en los 10 meses, 11 meses, no se ha visto. Bueno, en general el gabinete no se ha Bueno, visto. no se ha visto ninguno, pero no ha aparecido. Es el Bueno, creo es- que acompañó en algún momento a alguien, a Estados Unidos. Es ¿no? cierto, al Y- asunto de Pemex, ¿no? Para un Sí. asunto, y ya no volvió a aparecer por ahí Lázaro. Pide, precisamente porque al término del gobierno del presidente Fox es donde empezaron a aparecer en Michoacán y en Guerrero los descabezados. Y entonces se vino incrementando de una manera así muy fuerte la violencia en Michoacán, y entonces es cuando solicita la intervención del ejército y es donde se apoya desde el Operativo Gabinete Michoacán. de Seguridad. Yo creo que el arranque no fue malo, yo creo que lo que falló fue el no estar revisando de manera constante la estrategia, precisamente para poderle dar respuesta tanto al respeto a todos los derechos humanos de los mexicanos y también evidentemente de los delincuentes que los tienen, pero el poder estar teniendo resultados que no vinieran a hacerse de una manera coyuntural, que a la postre terminaran siendo simplemente rutinas. En materia de seguridad no puedes quedarte con las rutinas, en materia de seguridad tienes que estar permanentemente revisando el cómo, el qué y el por qué. Y reajustando la estrategia, reajustando los objetivos. Porque los delincuentes sí están reajustando todos sus procedimientos. Volvemos al tema de Culiacán, que no podían llegar los refuerzos. Pues si tienes un cuartel ahí, por un lado ya habían llegado todos los helicópteros. La ciudad estaba sitiada, los Ya familiares de los militares estaban así es. amenazados. Entonces, por supuesto que aquí hay otros elementos que no nos queda. Que no me digan, y con todo respeto lo digo, que no me digan que fue por salvar guardas, por salvar vidas. No Que crees esa No, versión. por supuesto que no, es la Bueno. gran mentira del presidente.
cuando es como el tema del huachicol. Cuando el tema del huachicol es porque no compraron gasolina suficiente en el mes de diciembre, y entonces para poder revertir otra idea, hablan del tema del huachicol, que era la pelea contra el huachicol. ¿Cuál huachicolero está detenido? ¿Qué porcentaje de huachicol se ha evitado que salga ahora al si mercado? te quedas con Ovidio, ¿verdad? pueden hasta matar las familias de los militares que estaban amenazadas ¿Quién en sabe? un centro ¿Quién habitacional sabe? Por eso de digo, Culiacán. si también las estrategias las hacen fallar. Entonces, un cuerpos de seguridad como es el ejército, que tiene una gran experiencia, bueno, pues entonces habría que revisarlo, y ojalá y de veras la fiscalía haga una revisión. Pero pues ayer ya se vio al señor fiscal, ya de antemano dice, yo creo que no debe comparecer el presidente. ¿Por qué no? Si él dice, yo tomé la decisión junto con el gabinete de seguridad, no le afecta en nada, pues, absolutamente. Podría ir perfectamente, no tiene mayoría. ¿Y por qué sale ya el señor fiscal a decir, el presidente no debe de comparecer? Pues ya, jefe, ¿no? Ya lo está cuidando al amigo, Ahora, ya lo está cuidando al jefe, claro. Estamos hablando del asunto 2007. Sí. Me decías, faltó recalibrar la estrategia, Sí, faltó estar haciendo análisis continuos y permanentes sobre qué nos está dando, qué está funcionando y qué no. Pero si uno ve los objetivos que se plantearon en aquel momento, que las policías no estuvieran infiltradas, liberar territorios, bajar los niveles de violencia, ninguno se ha logrado. No. 12 años después ya pasó otro presidente del PRI, ahora empieza otro sexenio con Morena y estamos peor que nunca. Repito e insisto en que no se estuvo revisando la estrategia. Uno de los temas de la estrategia con Calderón era rehacer las policías estatales. Recuerden ustedes que a la fecha ningún gobernador ha hecho su esfuerzo para hacer los cambios estratégicos en sus policías. Al contrario, los gobiernos estatales, a partir de con el presidente Calderón, estuvieron simplemente exigiéndole al gobierno federal recursos a través de la Secretaría de Seguridad. Recursos que se los dieron. Se los dio Calderón, se los dio Peña Nieto, se los está dando ahora... Con la Guardia Nacional ahora, ¿no? No, de manera directa, a través del Consejo de Seguridad, les dan, porque incluso anteriormente, a mí todavía me tocó hacer el presupuesto de la Secretaría de Seguridad en Jalisco de recursos netamente propios. No recibíamos recursos de la Federación para tema de seguridad. Fue a través de cuando se inicia en el ramo 33, el ramo 28, etcétera. Todo este tipo de apoyos. Pero los han castigado muchísimo en esto. En 2019 castigado. Y 2020 están muy castigados. Ahora les han castigado. Pero tanto Calderón como Peña Nieto les dieron mucho dinero a los gobiernos. Incluso las nóminas se pagan directamente con recurso federal ahora. Entonces, todo ese recurso se dio para que se hiciera una reestructuración de las policías estatales. Ningún gobierno, ni panistas, ni priistas, ni lo que quieras, hicieron lo que tenían que hacer. Tuvo que haberse cambiado la estrategia, ya no darles recursos a los gobiernos estatales, si no hacían y ponían de antemano. Número 2, se habló mucho del mando único, ¿recuerdas? Mando único que nunca existió, y que se dieron también recursos económicos para que se hicieran las tareas, ¿verdad? Propuesta en su momento por Genaro también, por Genaro, el secretario de Seguridad Nacional, desde la Cámara de Diputados, y no se llevó a cabo, había que cambiar la estrategia. Propone en su momento Felipe Calderón rehacer todo el tejido social junto con el tema de la tarea de seguridad pública, y se hizo solamente en algunas facetas, no se llevó hasta sus últimas consecuencias. Había que revisar las estrategias para poderlas hacer. A eso me refiero. Entonces, ¿la decisión de entrada la sigues compartiendo? Yo creo que la decisión de entrada fue buena. La forma en que se hizo, no. Yo creo que el primer año y medio fue muy bueno en la tarea que se dio, donde debió de haberse hecho unas revisiones de la estrategia correspondiente, pero a partir de ahí no se hizo, se continuó con la misma, solamente era llegar, limpiar las ciudades, irse la policía, no meterle a todos los demás temas, no incluir a los gobernadores, incluirlos en papel estaban incluidos, pero en exigencia política no estaban incluidos. Cada gobernador hizo lo que le dio. O sea, la guerra de Calderón, ¿no? Así es. Y entonces es tu problema, y además el tema del crimen organizado, como es un tema federal, no es mi asunto, Estado, y se limpiaba las manos. Cuando, sí, es un tema desde el punto de vista jurídico que es un tema federal.
pero de una u otra forma las condiciones y las acciones en principio se dan en los estados y en las ciudades. La corrupción primaria de las policías se da corrupción de la policía estatal y corrupción en policías municipales. Déjame al corte, estamos con Francisco Ramírez Acuña, hablamos de Jalisco y hablamos del PAN, sí sigue siendo panista, ¿no? Yo sigo y seguiré siendo panista todavía, don Enrique, aunque me dé el dengue. Vamos al corte, hablamos sobre Jalisco y el PAN. Son las 9 de la mañana con 36 minutos. Gracias por tus mensajes al 3318 8076 41. Hay muchos comentarios que ahorita con gusto le trasladamos a Francisco Ramírez Acuña, que también se me olvidó tu paso por el Servicio Exterior Mexicano. Sí, tuvimos la fortuna de estar en España, en la embajada. Nos tocó un momento muy interesante. Y hoy, pues ya ven cómo está España también. Bueno, muchos lados del mundo, Chile, Ecuador, España. El mundo está muy complicado, sí. Se vive bien como embajador, ¿no? Si tienes mucho trabajo también, pero distinto, pero ¿no? Las mañanas. Lo importante es ver cómo en un momento, por ejemplo en España, me tocó un momento muy, muy importante en donde transmitías todo lo que México estaba presentando. Y la verdad es que en ese momento, por todas las cifras dadas por todos los organismos internacionales, México era el gran despertar de América Latina. Era 2013. 2012, 2013. Cuando está el Mexican Moment. Y además, como estaba la gran crisis española, teníamos una gran actividad en todas las regiones de España, precisamente dando a conocer todas las facilidades que se daban en México para invertir. Y bueno, después de Estados Unidos, es España el país que más invierte. Que más invierte en México, ¿no? Sobre todo financiero, ¿no? Bancos, turismo también. Se viene una gran cantidad de gente muy especializada, jóvenes, hombres y mujeres, a trabajar a México, ¿verdad? En ese momento, y gente con muchas capacidades. Oye, en otras entrevistas, Francisco Ramírez Acuña, has dicho que repruebas al gobierno de Alfaro. En estos, empezó el 5 de diciembre, 6 de diciembre, 10 meses y cacho. Te dije a ti en la entrevista. Me dijiste en una entrevista de televisión, pero también te escuché en Radio Metrópoli que dijiste algo similar. Que creo que no se ha hecho lo suficiente y creo que en un momento dado, incluso en una entrevista contigo, te manifestaba que a mí el carácter de Enrique Alfaro me gusta, pero que lo veo que no está haciendo la tarea con toda la dedicación que creo que un gobierno estatal como el gobierno de Jalisco se requiere. Lo veo retirado, no lo veo metido en los temas del Estado, lo veo solo, lo sigo viendo solo, y creo que tiene algunas gentes que le pueden dar un buen apoyo en su gabinete. No los veo trabajando, no los veo operando, y yo creo que el gobernador requiere de una participación y apoyo más de su gabinete, ¿no? ¿Sabes? Un gabinete ausente. Pues vemos a un gobernador, la parte política, bueno, las mencionó así como Enrique vemos Ibarra. a un presidente solamente y no vemos al gabinete, igual vemos a un gobernador y no vemos al gabinete. ¿De quién dirías esta pieza del gabinete tiene? Te lo comenté a ti, y alguien al que yo creo que tiene una gran experiencia y que sabes, Enrique Ibarra, que le sabe muy bien al tema político, que ha tenido mucha experiencia, legislador federal, legislador local, gente que ha tenido la oportunidad de manejarse muy bien a nivel nacional en otros momentos, y yo creo que se está desperdiciado Enrique. Yo creo que podría estar saliendo más, ayudarle al gobernador a hacer tareas muy importantes. Por ejemplo, los señores presidentes municipales se quejan que no están siendo bien atendidos por el gobernador del estado. Hay una gran deficiencia en el resto del interior, traemos carreteras deshechas, ¿verdad? No están llegando apoyos de manera adecuada al Bueno, y se campo. pidió un crédito, se supone que ya está liberando un crédito para carreteras en específico. Yo creo que hay muchos, ya un año, de una u otra forma ya es un año. Pero es el más difícil, ¿no, Francisco Ramírez Acuña?
Bueno, primero porque vas entendiendo cómo es la burocracia. La sociedad jalisciense no es sencilla. No. Es crítica, se moviliza, no en general, ¿verdad? Pero también la relación con los gobiernos. Los jaliscienses somos complicados, nomás que trae una gran cantidad de presidentes municipales que de una u otra forma te ayudan mucho cuando eres gobernador a que puedas implementar una serie de acciones que te ayudan de manera pronta para poder ir dando esas tareas que se requieran en el Estado. Ahora, si uno ve los sexenios Francisco Ramírez Acuña en comparación con Enrique Alfaro, ha tomado algunas decisiones muy similares a las tuyas. Por ejemplo, el caso de la maquinaria. Tú fuiste el último gobernador que compró maquinaria y le pegó duro el tema del campo. Sí, transporte público, tú ajustaste. Nomás que yo no se las di a ningún empresario en particular. Lo que hice fue comprar maquinaria, y entonces, como me iban requiriendo los presidentes municipales, y entonces ellos aportaban el 50%, el gobierno del estado aportaba el 50%. Sí, no había una figura de arrendamiento. Y les dábamos el comodato a los presidentes municipales, a los presidentes municipales, para que la maquinaria se quedara de manera permanente en los ayuntamientos. Este tema de comodato lo hicimos ¿para qué? Para que no la fueran a vender, porque la costumbre, hasta antes de tu servidor, no sé si ahora siga, pero era de que los presidentes municipales, y así se pasaban los tips entre presidente saliente y entrante, compran el primer año maquinaria, la vendes el último porque de ahí vas a pagar todos los aguinaldos y ya no tienes broncas, pero se quedaban los ayuntamientos sin maquinaria. Entonces yo hice exactamente la figura que les comento. Yo compraba maquinaria como me pedían los presidentes municipales, el 50 lo ponían ellos, el 50 lo poníamos nosotros y se los dábamos en comodato. ¿Tuvo que subir la tarifa del transporte público como tú lo hiciste también, Francisco Ramírez Acuña? Sí, otra decisión que tuvo que tomar. Nosotros les exigimos, no sé ahora qué les hayan exigido, nosotros les exigimos a los mejorar las condiciones de servicio. Fue cuando se establecieron las plataformas para las personas con discapacidad. Creamos una estructura precisamente donde puse al frente a Alfonso Petersen para que en cualquier accidente que se daba no se les dejara en libertad a los concesionarios ni a los choferes de que apoyaran o no apoyaran a los lesionados, sino que era una acción inmediata donde entraba el gobierno del estado para poderles exigir que cumplieran con sus responsabilidades, cosa que hoy vemos que mucha gente... Bueno, aquí es el cambio al modelo de ruta-empresa, ¿no? O sea, esa es la condición que pone el gobierno, pasar del modelo hombre-camión al modelo de ruta-empresa para poder acceder al incremento de tarifa. Hay un fiscal que fue tu procurador. Sí, yo sigo alguien como Macedonio Tamés, que lo conoces bien. Sigo creyendo que las tres cabezas de seguridad son gente confiable, que tiene ahora el señor gobernador. Me parece que tanto Macedonio como el general como Gerardo son gentes que saben de seguridad. Lamento que los resultados en seguridad no estén siendo buenos. No sé, y lo he dicho públicamente y lo vuelvo a decir, si tienen limitaciones locales o limitaciones federales para actuar. Pero lo cierto es de que traemos una violencia extrema en todo el país, en todo el estado. Que tampoco es fácil revertir eso, ¿no? No es fácil. Son tendencias, inercias muy arraigadas. Y no me refiero a que se encuentren fosas y eso, ¿no? Eso es pasado. Digo, es pasado porque sucedió en otros momentos y hoy les toca a ellos encontrarlos, pero eso no es achacable a este gobierno. Lo que sí es achacable a este gobierno de que sigamos trayendo un número nada despreciable, no sé si andamos en los 14 o en los 15 homicidios diario, todos los días que traemos en todo el estado, y que de una u otra forma eso nos está generando pues una situación crítica en el estado de Jalisco. No, dice el gobierno que se matan entre los delincuentes. Que es algo que también decía Calderón, y también decía Peña, y también decía Aristóteles. Que son muertes entre los delincuentes, pero frente a eso, pues tenemos que tener presencia policíaca en Lagos de Moreno, por ejemplo, que es donde están pasando muchas cosas ahí. ¿Para qué? Pues para que en un momento dado la presencia policíaca inhiba los enfrentamientos entre ellos y que podamos tener más seguridad que les podamos brindar a los laguenses.
o en Puerto Vallarta, o en Ameca, o en Guadalajara. En Guadalajara traemos una violencia muy grande, asaltos de manera constante en todas las zonas de la ciudad en toda la zona metropolitana. Sigue siendo Providencia una zona donde todos los días o te bajan el coche o te bajan lo que traes, sobre todo etcétera, robo a mano armada, etcétera, ¿no? robo a mano armada, asalto, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, eso tiene que venir bajando y eso tienen que ser acciones de seguridad. Francisco Ramírez Acuña, ¿el PAN volverá a ser la alternativa en Jalisco? Y si no crees que el PAN en este momento está cometiendo el mismo error que cometió con Aristóteles, pues prácticamente fue satélite de Aristóteles en su primer trienio para probarle todo y ahora está siendo satélite de MC. Yo te diría dos cosas. Primero, el PAN a nivel nacional tiene que ser la alternativa porque no hay otro partido político en este momento. No porque solamente seamos la segunda fuerza con número de diputados en la Cámara de Diputados, no, sino porque el PAN en este momento a nivel nacional somos la segunda fuerza. Estamos haciendo como partido político tareas interesantes. Yo creo que hemos venido viendo al presidente nacional, a Marco Cortés, que ha estado saliendo con situaciones un tanto cuanto claras y precisas, ¿verdad?, frente al propio gobierno federal. A lo mejor no se escuchan contundentes, ¿verdad?, por la manera propia, por el es un liderazgo débil, mismo, ¿no? ¿sí? Marco Cortés. Pero está viniendo dando presencia. La bancada ha hecho cosas interesantes. Adriana Dávila tuvo una intervención muy importante el mismo jueves pasado en la Cámara de Diputados, ¿verdad?, exigiendo pues claridad con el tema de Culiacán, etcétera, etcétera. Los señores senadores han venido insistiendo también. O sea, se vienen dando alternativas frente al resto de partidos políticos que no se ven. Eso en el plano nacional. Eso en el plano nacional. Seguimos viendo un PRI a nivel nacional totalmente desdibujado. Obviamente no tiene cara para salir, porque los temas que se están viendo son temas ahora sí que le pegan de manera directa con el gobierno de Peña Nieto. Peña Nieto ha sido muy imprudente como expresidente. El hecho de que se la pase de pachangas, se deje fotografiar y todo lo suban a las redes, pues bueno, evidentemente hasta se disfraza el señor. Entonces, bueno, el PRI no. También Fox ha sido imprudente. No, Fox es muy imprudente, nomás que a él ya lo traemos lejos desde hace rato. Bueno, lejos más o menos, porque estuvo en el Comité Nacional. Se le invitó y ahí hizo pues como siempre. Bueno, sí te habla mucho del PAN que tengan que traer a Fox para ser el orador, ¿no? Bueno, no, lo que pasa es de que en la reunión nacional se les invitó a los dos presidentes. Yo incluso estuve interviniendo con el tema de Felipe Calderón y Felipe con justa me dice, oye, pues yo ando ahorita haciendo mi tarea, entonces ni es conveniente ni quiero tampoco generar temas que en un momento dado puedan parecer engañosos, lo cual no quiero. Entonces él no participó. Fox sí fue, pero pues yo creo que lo malo fue que lo dejaron hablar. El problema de Fox es que hable y entonces, bueno, pues así sucede. Jalisco. Entonces, el PAN en Jalisco pues no existe. El PAN en Jalisco está totalmente ausente. El PAN en Jalisco carece de una opinión seria. Lamentablemente, siendo Pili una mujer inteligente, una mujer preparada, no tiene una mayor presencia, una mayor participación. La bancada panista pues existe, ¿verdad? Como que se ve pues que le completa no la mayoría CMC, ¿no? Le completa cuando quiere completársela. No quieren perder posiciones en algunos lugares. Entonces, como eso lo manejan ahí entre los que se dicen los liderazgos locales en el PAN, pues no quieren perder el que les tienen 2, 3 placitas en derechos humanos, 2, 3 placitas en tal área, 2, 3 placitas acá para tener a sus cuates, a sus amigos. Y eso evidentemente trae problemas muy serios para lo que el PAN tiene que hacer. Sin embargo, hay un grupo muy importante de panistas a nivel estatal que están trabajando fuerte, que están trabajando de manera enérgica con la propia membresía antes de salir a la luz pública, no como grupo, sino simplemente como panistas, y poder dar puntos de vista frente al gobierno estatal, frente al gobierno federal y obviamente internamente con el partido. Si en el PAN queremos deber hacer esa segunda fuerza y ser alternativa en el próximo contienda del 21,
tenemos que salir a dar muestras de lo que somos, de lo que pensamos y de lo que queremos hacer. Pero bueno, está amarradísima la alianza MC-PAN en 2021. Yo no creo que esté tan amarrada. Y no creo que esté tan amarrada porque en un momento dado los panistas, sobre todo los de Jalisco, pues tenemos mucho que sentir de Movimiento Ciudadano. Sobre todo cuando, a pesar de haber manifestado en su momento, y lo digo por mí, que no estaba de acuerdo en las alianzas, pero la hizo Ricardo Anaya a como diera lugar, se le entregó Movimiento Ciudadano, diputados, senadores, presidentes municipales, etcétera, y Movimiento Ciudadano no pidió ni siquiera en una sola ocasión el voto por Ricardo Anaya, lo cual es una traición más de Movimiento Ciudadano, a pesar de la forma en que manejó para llevarse a la membresía del PAN hacia con ellos. Pues se pasó volando Francisco Ramírez Acuña, gracias. Se acabó el tiempo. Oye, qué barbaridad, hay que decirle al dueño de esta estación que nos dé oportunidad otro día de platicar. Si por ahí lo ves, unas 3 horas, hombre. Si por ahí lo ves, Oye, qué gusto, comentas. Enrique, saludarte. Gracias, Siempre, gracias, gobernador. Yo creo que los temas políticos son muy importantes y hoy más que nunca los mexicanos y los jaliscienses tenemos que poner todo lo que esté de nuestra parte. El tema no es sencillo, seamos o no seamos fans del presidente de la República. Hay problemas serios que tenemos que resolver, que no podemos dejarlos simplemente que corran, porque nos ha costado mucho trabajo este país. Este país, los jóvenes de hoy creen que así ha sido siempre, no. Este país tiene apenas escasamente 20 años, 25 años. Democracia, de votando. Sí. Lo que hoy es tan sencillo como reconocer un triunfo electoral, anteriormente no era nada de sencillo. Lo que hoy es muy sencillo de ver las autopistas, esas no existían hace unos cuantos años, ha sido esfuerzo de todos. Yo les pongo, por ejemplo, y mucha gente recordará, Guadalajara le pusimos el alumbrado público, los tapatíos de aquel entonces, gracias al Consejo de Colaboración Municipal. Nos costó a los tapatíos de aquel entonces porque no era así Guadalajara. Gracias. Qué gusto saludar. Gracias, Ramírez Acuña. Al corte y regresamos con Justicia Abierta. Con el ex gobernador Francisco Ramírez Acuña, pero todos los martes tenemos Justicia Abierta. Jorge Torres, ¿cómo estás? Bien, Enrique, ¿tú? Bien, un abrazo. Gracias, igualmente. Rápido les platico. El pasado jueves 10 de octubre se publicó en el Periódico Oficial del Estado una reforma al Código Civil y a diferentes leyes del Registro Público de la Propiedad y del Registro Civil para instaurar lo que se llama el Registro de Deudores Alimentarios Morosos. Esto va a ser una gran herramienta, en mi opinión, y funciona de la siguiente manera. A la persona que incumpla con sus obligaciones alimentarias por un periodo de 90 días, se le va a considerar deudor alimentario moroso, y entonces el juez que lleve el caso, que puede ser un juicio contencioso o un convenio en el cual se haya aceptado la pensión alimenticia, va a disparar dos oficios. Uno al Registro Público de la Propiedad, para que tome nota el Registro Público de la Propiedad en todos los inmuebles que tenga el deudor alimentario moroso, y además inscriba su nombre para efecto de que no pueda realizar ningún acto de adquisición, transmisión, modificación, limitación o extinción de propiedad hacia el futuro. También va a girar un oficio igualmente con los mismos efectos al Colegio de Notarios para que ningún notario del Estado de Jalisco pueda autorizar una escritura en donde el deudor alimentario moroso pueda realizar alguna de estas modificaciones a su patrimonio. Y además, tanto el Registro Público de la Propiedad como el Colegio de Notarios tienen obligación de informarle al juez que pidió la inscripción de cualquier intento que haga el deudor alimentario moroso de realizar estos actos. La otra cuestión importante es que el juez también puede ordenar la inscripción del deudor alimentario moroso en el registro civil, y esto es algo que me parece muy divertido. Resulta que ahora, cuando una pareja solicite casarse ante una oficialidad del registro civil, el oficial del registro civil, como parte de su proceso, va a solicitar o va a revisar si alguno de los solicitantes contrayentes está o no en el registro de deudores alimentarios morosos, de manera que ahora, antes de casarse, las parejas podrán saber si su pareja con la que pretenden casarse tiene algún antecedente en este registro. Y por último, también una cosa importante de este decreto es que establece una responsabilidad solidaria para quien esté obligado a reportar cuáles son las fuentes de trabajo o los ingresos que tiene el deudor alimentario moroso,
si colabora con el deudor para modificar esta información o mentirle al juez en relación a su situación laboral o sus ingresos, responderá solidariamente de los alimentos que se deben. Así que las empresas ya no solo estarían sujetas a una sanción penal por mentirle al juez, sino que además terminarían siendo responsables solidarios de la pensión alimentaria. Me parece que es una herramienta que va a dar mucha potencia al cumplimiento de las pensiones alimenticias, que, como ustedes saben, pues son la principal obligación a un vínculo fundamental. Quien no cumple una pensión alimenticia, pues ¿qué se puede esperar del resto de sus relaciones jurídicas? Hasta aquí mi comentario, Enrique. Es violencia económica. Totalmente. Un abrazo, Jorge. Gracias, Enrique. Gracias. Hasta luego. Ahí está. Se acaba de aprobar en el Congreso ese tema. Es como una especie de buró de crédito para los que deben alimentos. Yo creo que es una herramienta interesante, ya como la describía Jorge. Bueno, muchísimos mensajes. Muchas gracias por haber estado en comunicación con nosotros. Nos tragó el tiempo. Lo mejor de Jalisco. Felicidades, Ramírez Acuña. Cristóbal, nos dice saludos a Ramírez Acuña. Muy buen trabajo en su trayectoria, dice Miguel Ángel Candia. Patricia Sendeja, buen día, excelente programa, habla con conocimiento y firmeza, eso no lo escuchamos a diario, por favor invítalo más seguido, gracias. José María Díaz, Enrique, sobre tu invitado anterior, ¿qué hay de cierto de acuerdo con un informe que obtuvo el medio El Universal en 2015? Nemesio El Mencho fue capturado el 26 de agosto de 2012 en Zapopan, Jalisco. Bueno, ahí está la nota, José María, que no tuvimos posibilidad de trasladarle esta pregunta, de hacérsela, pero pronto lo invitaremos de nuevo. Pero sí, justamente en la coyuntura de Culiacán, esta nota que describes estuvo mucho tiempo en las redes sociales. Nos dice, buen día, saludos para ti y tu invitado, siempre es enriquecedor escucharlo. Un comentario: no creo que el licenciado Ramírez Acuña sea parte de la estadística de casos de dengue, ya que ahí se reflejan datos del sector de salud público, por lo que él no sería uno más de los tantos casos no registrados. Enrique, buenos días, un gusto escuchar de nuevo un gran gobernador como lo fue el señor Ramírez Acuña. Carlos León Dávila, buen día, Enrique, felicidades por tu programa. Tu invitado debería tener poquita vergüenza y pena y no dar la cara, intolerante, tranza y mentiroso. Bueno, opiniones de todo con relación al sexenio de Francisco Ramírez Acuña, sus opiniones hoy, por supuesto, siempre ha sido un hombre controversial. Nos pueden gustar o no sus ideas de Ramírez Acuña, pero siempre las ha defendido con la misma vehemencia, sus ideas sobre la forma de entender el gobierno, la sociedad y la política. Nos vamos, mañana ya será miércoles y estamos a partir de las 9 de la mañana en Cara a Cara.